També el que fem són jornades com aquesta, no? I el que ens ajuda a fer això és aconseguir que arribi a totes les edats, que puguem fer arribar aquest coneixement fins als més petits. A veure si siguem millor. Després tenim el projecte del podcast Entre Galàxies. Aquí teniu, no sé si podrà escanejar, però tinc el codi QR per si voleu escanejar per Spotify. I ara us explicarà la meva companya, la Cristina. Cristina? Us explicarà un dels projectes que és de mentoring, que el que farà, ens explicarà una mica de què és. Gràcies. Sí, volem fer una presentació molt curta del programa de mentoring. L'any passat ja vam fer unes petites càpsules. No sé si em sentiu allà al fons, perquè hi ha remor a fora, no sé. Sí? Vale, intento. Doncs el cas és aquest, que vam fer l'any passat, vam iniciar el programa de mentoring amb petites càpsules, amb petites píndoles, i vam començar a fer una xarxa de mentors i de mentoritzats, és a dir, mentors són aquelles persones que s'ofereixen per poder per poder enfocar o ajudar a desenvolupar la carrera de gent que comença, i els mentoritzats són aquells interessats, entre els quals n'hi pot haver, aquí en veig alguns potencials, no ve de ningú, per intentar desenvolupar la carrera en el món de l'aerospai, des de l'aviònica fins a astrofísica, instrumentació, enginyeria aeroespacial, etc. Instrumentació. I dir que nosaltres mateixes, aquí veieu aquestes noies dels polos, doncs totes tenen una carrera espectacular i estan treballant en això ja. Vull dir que a vegades entrar en un grup on la gent ja està desenvolupant la carrera pot ser molt inspirador. Llavors, mentors i mentoritzades per una altra banda. Aquest programa l'any passat el vam impulsar en petites píndoles, molt resumidament, petites píndoles, i aquest any ja estem en la fase del one-to-one, és a dir, un mentoring d'acompanyament amb tàndems, mentors mentoritzats, per poder desenvolupar mitjançant converses, mitjançant un programa de mentoring, aquestes carreres, que cadascú exposarà o que anirà portant dintre del seu programa. Hi ha una certa reflexió sobre el que creiem que és un programa de mentoring molt necessari actualment, perquè moltes vegades tenim exemples ja molt a futur, però potser ens va molt bé tenir un testimoni proper a la nostra carrera, no cal potser posar-nos a parlar amb el catedràtic d'universitat, que també està molt bé, però potser algú més proper també ens va bé per poder fer el salt i enfocar la carrera. Aquí avui hi tenim mentors de tot l'espectre, tant gent que comença com gent que està al final de la carrera. Endavant, podem passar endavant. Aquí tenim els objectius, els beneficis del mentoring, que llavors en podem parlar si voleu. Qualsevol persona del polo li podeu preguntar i de més. Per què t'apuntaries a mentoring? Doncs perquè tens dubtes, perquè no saps molt bé com enfocar la teva carrera, perquè no saps com està el sector aeroespacial, no saps quines oportunitats hi ha, i t'aniria bé parlar amb algú que potser ja ha passat per allà i que diu, ostres, jo m'ho vaig trobar així, jo m'ho vaig trobar això, ara podries fer això, ara podries fer allò. Hi ha moltíssimes oportunitats, moltíssims projectes, moltíssims programes, moltíssimes iniciatives, que a vegades és qüestió de simplement conèixer-les, i poder parlar amb algú de tu a tu amb confiança, doncs creiem que és una molt bona oportunitat. I què millor que posar en contacte amb mentors i mentoritzats. Això és Buia, bàsicament, el projecte d'aquest any, amb aquests mentorings one-to-one. Ja tenim 3 tàndems consolidats de mentors i mentoritzats i en volem més. Per tant, aquelles persones que dubteu, ens ho pregunteu, o podeu entrar a la web, podeu demanar informació, podeu fer el que us vingui... Clar, aquí estem justament per això, per explicar-vos bé el programa. Estaríem arribat fins a 7-8, creiem que és un número que podríem portar molt bé, en tenim 3 de moment. Seguim una miqueta més i explicar-vos que si us voleu apuntar ens ho podeu dir, allà tenim un ordinador on us agafarem el correu, ja estic fent propaganda, em sap greu, i dir-vos que el dia 22 de febrer a les 6 de la tarda hi haurà una intervenció per nosaltres és molt interessant amb Pangea, que és una empresa d'aerospai, que ens donaran tips and tricks per fer una entrevista i per aproximar-nos al sector aeroespacial. Per tant, és un moment que us connectareu allà mitja horeta, aprendreu, una persona molt experta, la Laura, que és experta en
en processos de selecció en el món de l'aerospai, perquè és cap de recursos humans de Pangea, ens explicarà aquests truquillos per poder fer una bona presentació, defensar-nos bé, vendre el nostre currículum i poder tenir una oportunitat. Ja sigui com a primera feina, com a segona feina, com a tercera feina. Per tant, qualsevol persona que li interessi, potser no també per aerospai, sinó per la part més enginyeril. Jo crec que és molt interessant d'escoltar algú que ha fet moltíssimes seleccions de personal i que ens pot donar aquests tips and tricks, aquests truquillos per fer una entrevista. Us veig espantades, esteu a primera fila i us veig espantades. Endavant, i aquí hi ha el paper de la mentí, i al final ja tindrem el dia quan us explico, el 22 de febrer, que us esperem. Llavors, missatge que m'agradaria que us enduguéssiu, que és un mentor, que és una mentoritzada. El dia 22 tenim un esdeveniment que arrencarà aquest programa on ens podrem veure les cares i podrem iniciar un esdeveniment grupal. Si teniu interès a qualsevol de nosaltres ens podeu demanar informació, d'acord? I us inscriurem en una llista perquè rebeu aquesta informació. Bueno, ara us faré un resum de la jornada. Suposo que ja heu mirat més o menys què hi ha. Es divideix en dues branques, en les xerrades i els tallers. Principalment farem 2 torns pels tallers i hi haurà la primera xerrada i la segona xerrada que coincideix amb aquests 2 tallers. Principalment començaré per les xerrades. Primer tindrem la presentació de Els teus somnis poden arribar a l'espai, que és la presentació del projecte de Ponent Aerospace i Women Tech Makers. Després, a les 10:30, tindrem la xerrada de Natalie Buitrago anomenada Atastra entre la Tierra y el Espacio. Farem un descans de 15 minuts cap a les 11:30, que anem una mica més tard. I tindrem l'última xerrada, que serà Construeix la teva història sense límits, de Marc Porras. Per altra banda, tindrem els tallers, que són 3 tallers i un escape room. L'escape room s'anirà fent durant els 2 torns, el que passa que el primer torn serà per adolescents i el segon torn serà per nens. És una mica flexible, això, perquè depenent de les persones que estiguem, farem una cosa o una altra, però en principi serà així. Els tallers en tenim 3. Aquests 3 tallers són La Terra i el Sol, que ve donat per Quique Herrero, que és el director tècnic de l'Observatori de Montsec i de l'AIEC, que farà activitats didàctiques relacionades amb l'astronomia. I serà a la plaça d'aquí al costat, que després les meves companyes us acompanyaran, si us voleu anar. Després hi ha el taller La nena que volia anar a la lluna, que està a càrrec de l'Anna Ruiz, que està allà. Ella us acompanyarà a la sala que ho fareu, que serà la sala de juntes que està a dalt. I ella és gestora del programa de talent i societat de l'Oficina Catalana de l'Espai. I el taller anirà sobre les característiques de la lluna i descobrir una mica la lluna. I l'últim taller és Viatge a l'espai, entrada en òrbita i més enllà. Aquest està a càrrec del Dani Sors, i que està a l'Oficina de Serveis i Promoció Industrial a l'IEC, i serà l'experiència de ser protagonista en un llançament a l'espai. I aquest també serà el taller 3, que també us acompanyaran. I bé, després ens agradaria que vinguéssiu tots aquí per fer una petita cloenda, acomiadar-nos de vosaltres i donar uns petits premis que donarem als guanyadors, o als que resolguin més ràpid a l'escape room. I bé, dono pas a la primera presentació, si voleu aixecar-vos per anar als tallers o qualsevol cosa. Bon dia a totes i a tots. Jo soc l'Andreu Banyes, soc el director del característic del Parc Científic, i des del Parc Científic tenim organitzat fa uns quants anys ja un grup que es diu Ponent Aerospace, però pels que som d'aquí de Lleida realment es diem Pere, que és un nom molt xulo, que després a la presentació us el Pere. Allà tenim el nostre logo, i com que us en veia molt perquè és un logo molt xulo, després us regalaré un adhesiu a totes i tots que tinguin a la butxaca, ¿vale? Fantàstic. Aleshores, jo no penso fer la presentació perquè jo el que em dedico és empènyer la gent, als jovents sobretot, i per això avui tenim 3 companyes de l'Institut Torre Vicent. Bien, 4 companyes. La seva cap d'estudis, l'Ester Pintor, que és la que empenya a les meves de sempre. També tenim a la Sandra, que és d'Ilerna, i a la Clàudia, que ja és l'ambaixadora de Women Tech Makers, que és el grup que coneixem tot per les zones, i que serà ella, crec, qui comença la presentació, no? Aquí vamos a pasar los slides. Sí, ya son. Ponte allí, que así verás el texto allí.
Vale, pues Women Tech Makers es una iniciativa liderada por Google a nivel mundial que básicamente pretende dar visibilidad a las mujeres en el mundo tecnológico, creando comunidad y aportando recursos. Y en Lleida tenemos un grupo local que se llama Women Tech Makers Lleida, que está relacionado con el GTC Lleida y tiene su sede en los laboratorios TIC del Parque Agrobiotech Lleida. Y bueno, ¿qué hacemos? Pues básicamente mostrar el trabajo y la pasión de las mujeres de la industria y bueno, mostrando y destacar su pasión y dar visibilidad a modelos a seguir. También creamos comunidad, intentamos crear una comunidad de soporte para inspirar, animar y conectar y dar oportunidades de desarrollo a las niñas o a los niños que están interesados. También nos queremos avanzar que el próximo día 10 de marzo vamos a tener nuestra 5ª edición del evento anual dedicado al Día Internacional de la Mujer, donde en este año, pues, junto con el Instituto Torre Vicens, la Yaya Digital y otros grupos, vamos a tener una jornada dedicada a las mujeres en la ciencia y básicamente en esta jornada lo que haremos será un intercambio de ideas y de experiencias entre abuelas y chicas y chicos jóvenes. Y aquí tenemos un vídeo donde se... ¿Cómo sale el vídeo? Está cargándose, esperemos. Bueno, aquí se puede ver un poquito cuál es la idea del evento y bueno, aquí esperamos tener más de 200 participantes y si queréis apuntaros, pues, seréis bienvenidos. Dejadme que luche porque salga el vídeo porque son un problema de la conexión. Que por cierto, el vídeo lo ha hecho la Sandra, que lo sepáis. ¿Hay que apretar algo? Sí, aprieta el siguiente botón y saldrá. Ahora depende de la conexión a internet. Pero bé. Básicamente lo que queremos hacer es mostrar aparatos de antes y aparatos modernos y poner en varias mesas a las abuelas de Yaya Digital y a las chicas y chicos jóvenes y pues que vayan intercambiando sus experiencias y a ver si saben utilizar esos aparatos o no. Que lo haremos el 10 de marzo en el Instituto Torre Vicens, en su sala de actos, en su gimnasio. A ver, dale para adelante, a ver si pasa a la siguiente diapositiva. Es que tenemos una cierta falta. Josep, el Josep Sert és de l'Institut Torre Vicens i ara ell ens presentarà el grup Pera, si l'internet funciona. Espera, Josep, que et ficaré el micro, a veure si tenim sona i gravant de so. Crida, puja't al volum, però cridant de veritat. Sí. Bueno, aquí podeu veure el Parc Agrobiotech Lleida, que fins ara es coneixia com a Parc Científic. I bueno, Pera el va crear el 2019 al Laboratori TIC al Parc Científic de Lleida. Va ser de la mà de l'associació Lleida Drone i de tots els seus membres que estaven al sector espacial i els que estudiaven en aquest sentit. I originalment Pera es anava a dir Special Seed, però als estudiants no els va acabar de convèncer el nom i es va canviar a Pera, Pollen Exploration and Research in Aerospace. Des d'aleshores hem fet multitud d'activitats, com poden ser podcasts, amb les companyes de WIA, la Generalitat i molta gent del sector. Com pot ser el nostre congrés divulgatiu, que aquest any tenim la seva 4ª edició a la tardor. I per promoure els projectes, sobretot de software, es va crear el laboratori de Pera, on es van crear diversos projectes. El primer va ser un sistema de llançament de coets d'aigua, i aquí podem veure el company Quim presentant un treball de recerca que va fer al voltant. O altres projectes com pot ser una ground station, que és una estació de seguiment de satèl·lits, que va muntar sota la xarxa Sandnox i sota la xarxa Tinings. Tanmateix, diversos projectes de software van estar desenvolupats i ara les meves companyes us presentaran un dels últims.
bon dia a tots i a totes, sigueu benvinguts i benvingudes. Nosaltres som la Liliana, la Martínez i l'Abril. Estem fent primer de batxillerat a l'Institut Torre Vicent, a més estem a la sala d'empresa amb l'Andreu i formem part de l'equip Women's Techmakers aquí a Lleida. Avui és un dia molt important, no perquè sigui 11 de febrer, sinó perquè és el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència i pensem que és molt important fer xerrades, activitats, sobretot als nens més petits, per ensenyar-los que la ciència és un món molt ampli i que és per a tothom. I doncs comencem. Bueno, com ja sabeu, l'any passat va ser el 50 aniversari de l'arribada del primer home a la Lluna amb l'Apolo 11. I la meva amiga Liana us explicarà la missió que va proposar la NASA. M'agradaria parlar de la missió Artemis. És un projecte de la NASA que consistirà en portar la primera dona a l'espai i inclourà gent de diversos orígens. La seva primera missió va haver una sèrie de complicacions, però tot i així, en 25 dies van anar des d'aquí a la Terra a la Lluna i van tornar, i amb molt d'èxit. I sí, 4.100 milions d'euros va ser el que va costar aquesta missió, molts diners, veritat? Per això tenim un nou paradigma anomenat nous punts. Aquí tenim una imatge del que seria. I també explicar-vos els CubeSats, que són uns minisatèl·lits exterioritzats que van ser dissenyats per un professor català que ara mateix està treballant a Amèrica, el senyor Puigsuari. I enviar un CubeSat costa ni més ni menys que 257.000 euros. Llavors, aquí tenim imatges de dos satèl·lits, llavors centenars de milions del que anomenem a vegades All Space contra centenars de milers del que anomenem, el que és un CubeSat de New Space. Amb això no volem dir que el New Space és millor que el vell. Amb això volem dir que amb el nou hem guanyat reduir el temps i els costos de poder enviar una missió a l'espai, un fet molt destacat que ens ajudarà en el futur. I aquí us explicarem el nou projecte que ha fet Pere, que és l'Space Cheese, el qual té dues parts ben diferenciades que ara la meva companya Liana us explicarà detalladament. Doncs aquest projecte consisteix en un CubeSat de format Pico que té una intel·ligència artificial d'escacs a l'espai, i aquí teniu l'exemple. Perquè podeu observar millor el tamany d'un CubeSat, aquí tenim una imatge on també apareixen dos companys nostres, el Mario i la Paula, que estan a les oficines de Madrid d'Hydraspace, dissenyant un satèl·lit. I saber que aquest llançament ja té data, serà al març, dirigit per un coet de SpaceX. Que el teniu darrere, Sí. És aquest tan alt que està a punt de caure, és aquest. Aquí dalt, a dalt de tot anirà. I tenim l'aplicació que també podeu utilitzar a la web, que si voleu instal·lar-la, no sé si uns minuts. Aquí hi ha el QR, si voleu fer-ho. Si busqueu a la Play Store està com Space Chess i també està a la pàgina web. Esperem que voleu escanejar. No hi ha gaire gent que aixequi el joc. Sí? Ah, sí? Vinga. Llavors, el vídeo que diria. Aquí tenim un vídeo bàsicament en què consistirà això. El vídeo veurem com va. Sí. Hi ha un satèl·lit que està donant voltes a la superfície de la Terra, llavors cada cop que passi per sobre Espanya, aquest satèl·lit enviarà una jugada i al mateix temps n'hi rebrà una. Llavors, quina jugada rebrà? Entre tots els jugadors que presentin unes jugades, se'n triarà una i llavors se l'enviarà al satèl·lit. Llavors, seria bàsicament que tots els jugadors de l'aplicació jugarien contra el satèl·lit. Això és un fet molt innovador, ja que no s'havia fet abans, i servirà com a ajuda a les altres aplicacions. I fins aquí aquesta presentació de nous projectes. Esperem que us hagin interessat i que gaudiu molt d'aquest dia, igual que ho farem nosaltres. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Women Techmakers, per aquesta presentació, un projecte molt innovador. I ara donarem pas a la primera xerrada, que és a càrrec de Natalie Buitrago, que és doctoranda en Ciència i Tecnologia Aeroespacial a la UPC, becària de Melian Fellowship 2022, becària Colfuturo i del Ministeri de Ciència, Tecnologia i Innovació de Colòmbia 2021. La seva xerrada és Ad Astra entre la Tierra y el Espacio. Endavant, Natalia.
gusto de verdad poder estar acá. Muchas gracias a Guía por la invitación. Parlo una miqueta català, pero la presentación la haré en castellano, pero la mayoría de slides sí que están en català. Hi ha algú que vulgui anar als tallers? Doncs la gent que vulgui anar als tallers, comencem a sortir, aquí es queda la gent que vulgui la xerrada. Vale? I ara anem a fora als tallers i Perdona, Natalie. Bueno, mientras tanto les contaré un poco de cómo va mi presentación y etcétera. Es un poco de motivarlos desde mi experiencia como estudiante de doctorado en ciencias espaciales, de por qué se me ocurrió estudiar ciencias aeroespaciales y bueno, un poco de lo que he estado realizando estos últimos años. Bueno, esta charla va a ser participativa, así que si tienen un móvil o un dispositivo que se conecte a internet, necesito que me colaboren, ingresen a esta página que se llama www.mentic.com y van a aparecer 3 espacios en donde van a anotar a los superhéroes que más les inspiran. Aquí puse algunos ejemplos, pero vosotros podéis colocar los que más les guste. Yo es que a mí me encanta la Capitana América, entonces la he puesto ahí y ya les explicaré por qué me identifico con él. Bueno, mientras tanto que entran a la página y buscan y colocan su personaje, su héroe favorito, voy a contarles un poco de por qué mi presentación se llama Ad Astra. ¿Alguien sabe Ad Astra qué idioma es? ¿Algún idioma? ¿Hebreo? Latín. Muy bien. Ad Astra es latín y significa a las estrellas. Y bueno, aquí puse no se nota un poco, pero puse un poco de comentario de que esta es la única diapositiva que van a ver con mucha letra, pero es porque quería comentarles un poco de esta historia que me parece muy bonita. Pero antes quería comentarles otra historia que viene y se remonta sobre los años de la Segunda Guerra Mundial, donde parte de la tripulación de pilotos de las fuerzas de Estados Unidos y las fuerzas alemanas pues estaban combatiendo y derribaron un avión, el piloto cayó y las fuerzas americanas estaban buscando si el piloto era alemán para asesinarlo. Entonces no se identificaba el color de la bandera ni nada, pero como cayó en territorio alemán, ellos dijeron es piloto alemán y lo vamos a matar. Pero entonces se les dijo, yo puedo comprobar que soy piloto americano. Y dijo, bueno, muéstranos a ver si realmente eres. Y él sacó una moneda de su bufanda, que era como un pacto que habían hecho entre los pilotos americanos que se iban a reconocer como tripulación. Y esto fue lo que les salvó la vida. Y ahora esto es como un protocolo que se utiliza en el medio aeronáutico y en el medio aeroespacial, donde pues nos identificamos como del sector aeroespacial. También quise recopilar esta historia porque Ad Astra es un saludo que se utiliza mucho en este campo. Ad Astra es un saludo que implica como hacia las estrellas, porque se dice que los pilotos o los astronautas no mueren, sino que van a las estrellas. Entonces quería comenzar un poco con esa bonita historia. Y bueno, aquí vemos unas fotos de la piloto Capitán América, el héroe, la heroína que me llama mucho la atención y que quería compartir con vosotros. Bueno, aquí vemos, bueno, solamente una persona entró a la página, pero bueno, Spider-Man. Está bien, muy bien que nos identifiquemos con algún héroe. Y bueno, a la siguiente. Ah, vale. Bueno, ya tenemos otra, Capitán América, Wonder Woman, Mulan, muy bien. Siempre es bueno tener estos referentes. Y ahorita les explicaré un poco por qué es importante. Bueno, Iron Man por ahí se ve también. Vale, pero pues como esta charla está empezando, pues no vamos a comenzar por el final.
por el Adastra, lo vamos a dejar al final, que es la despedida. Y ahora vamos a comenzar por la Tierra y el espacio. Listo. Bueno, entonces... Pásate los turismo, por aquí. Gracias. Bueno, pero bueno, sí. Chévere que se esté estudiando un doctorado en Ciencia y Tecnología Aeroespacial, pero bueno, ¿quién es Natalie? Bueno, Natalie, yo me identifico como en 3 diferentes aspectos. La primera, una estudiante universitaria. La segunda, una oficial de la Fuerza Aérea, que me caracterizó, o bueno, lo representó como la valentía, y parte de la película de Capitana Marvel era que era piloto militar. Y la tercera, que es donde creo que confluye todos los superpoderes, es que soy científica. Y esto, bueno, aquí la puse como ya la chica con todos sus poderes, y es porque el hecho de ser científica es porque trabajo en el sector aeroespacial y es lo que me apasiona. Es donde como confluyen todos esos talentos que diferentes áreas me han permitido crecer y puedo crear ciencia. Vale, entonces, así como a modo de que conozcan un poco, que algunos reconocimientos, como bueno, lo mencionaron en la presentación, soy becaria de la beca de Amelia Earhart, que es un reconocimiento a nivel internacional, donde pues, la Fundación Sonta International, pues, a través de como unos filtros y revisiones en temas aeroespaciales, pues da un reconocimiento especial a chicas que están estudiando doctorados en todo el mundo en el área aeroespacial, ya sea en ingeniería aeroespacial o en ciencias espaciales. Y bueno, el año pasado pues tuve la oportunidad de ser seleccionada dentro de estas candidatas y bueno, representar al sector aeroespacial. Dentro de mi otra faceta, fui seleccionada también como oficial del año, dentro de los 14 mejores oficiales de la Fuerza Aérea. Y bueno, es un poco como uno de los logros que he obtenido durante mi carrera profesional. El otro pues es una beca que gané en el Ministerio de Ciencia y Tecnología en Colombia, que bueno, también selecciona a personas que quieren hacer estudios doctorales en el exterior y pues gracias a ello pues, me encuentro estudiando el doctorado aquí en la Universidad Politécnica de Cataluña. Otros reconocimientos a nivel académico es que tengo pues 2 maestrías, esas 2 maestrías fueron meritorias y bueno, fui seleccionada también en un programa de México como 30 de los mejores chicos que se llama Jóvenes Promesa, menores de 30 años. Entonces bueno, esto es un poco como, bueno sí, súper que nos cuentes todas tus cosas que has hecho, pero algunas veces no se cuenta lo más importante, que es la historia detrás de esos logros, que es la intención de esta charla. Porque sí, es muy bonito decir sí, hemos estudiado, pero la verdadera historia es todo el proceso que se ha tenido que hacer para lograr esto. Vale, entonces vamos a comenzar a contar desde el principio, y desde el principio es desde pequeño. Bueno, entonces aquí comienza la historia. Desde pequeña. Esa niña era yo hace unos cuantos años atrás. Sí, y como una niña súper inquieta, me encantaban los deportes, la música, me encantaba estar en todo. Entonces, esta chiquita que ven aquí, soy yo. La que está nadando, también. Me encanta la música, interpreto la viola, que es un instrumento muy parecido al violín, pero es como una mezcla entre el cello y el violín. O sea, tiene sonidos no tan agudos como el violín, pero no tan graves como el cello. Y creo que esto también es importante porque desde chiquitos comenzamos a adquirir esas capacidades y habilidades que nos permiten como cultivar ese ámbito de conocer, de inspirarnos, de poder ganar cierto conocimiento, y pienso que eso es fundamental para ser científico. Pues que estamos celebrando el Día de la Ciencia de las chicas y de las mujeres, y bueno, es importante también saber cómo se desempeña y cómo se desenvuelve esa historia. Entonces, bueno, aquí estoy con mi hermana, yo seguí la parte de la viola, mi hermana siguió la parte del arpa en el Conservatorio de la Universidad Nacional, y bueno, el deporte que más me gustó de todos los que probé, el patinaje artístico. Y bueno, aquí ya un poquito más grande, también seguí con el tenis,
participé también en un tema de maratones, en atletismo. Y bueno, ¿cómo llegó la Fuerza Aérea a mi vida? Resulta que desde pequeña, como pudieron ver, siempre me gustó probar de todo, hacer deporte y eso, pero siempre me llamó la atención el espacio. Y bueno, mi papá, que se encargaba pues de llevar a los chicos, mi papá es profesor de ciencias deportivas, de deporte, llevaba a los chicos a diferentes museos y diferentes como sitios a nivel de la ciudad. Y uno de ellos fue al Museo de la Fuerza Aérea Colombiana. Entonces la persona que los atendió pues les gustó mucho el trabajo que hacía mi papá y le dijo, bueno, si quieres invita a tu familia para que esté allá un día. Y bueno, así fue, mi papá nos comentó y como no me gusta quedarme quieta, pues le dije, vamos. Y bueno, estaba buscando algo que a futuro yo pudiera complementar todas esas áreas que había hecho en toda mi secundaria. Y un día llego y paso y miro a una chica que se pone sus gafas de vuelo, su overol de vuelo y va con un bolso de vuelo al hangar a pararse en un avión. Y yo, ¡wow! Eso me pareció extraordinario. Yo dije, yo quiero ser eso. Yo quiero ser piloto, yo quiero ir al cielo y pasar más allá. Quiero buscar qué hay más allá. Se me metió esa idea en la cabeza y mis papás me dijeron, ¿qué? Ni loca, no. Pero fue la pasión de insistir, de decir, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer. Y bueno, así fue. El proceso súper complicado, que tocaba presentar un examen académico, que un examen físico, que vaya y corra, que haga flexiones y bueno, de todo. Pero dije, este es mi sueño y es lo que quiero hacer. Entonces, después de muchas pruebas, al final quedé seleccionada y bueno, aquí comienza la vida en la escuela, a probar ese tema de la aviación. Entonces tuve la oportunidad de volar como copiloto en varias aeronaves, helicóptero, aviones de combate. Eso sí nos decían, si quieren ser pilotos les toca ser los mejores. Entonces, ¿qué tocaba? Pues estar en los primeros puestos. En los primeros puestos, allá se denomina como guardia de honor, que son los 25 primeros puestos, y hay unos protocolos para doblar el pabellón nacional, y bueno, son como los que tienen ese honor de hacerlo. Entonces, bueno, aquí está como un poco lo que hice durante esa escuela, pero siempre tenía en mi meta, quiero ser piloto, quiero volar, me apasiona el sector aeroespacial, y que ahorita se van a dar cuenta que hubo dificultades. Bueno, aquí también había hecho de todo, en la banda de guerra fui lira, tocaba y bueno, de todo un montón. El esgrima, que también aprendí otro deporte estando allá. Y bueno, aquí no todo es felicidad, no todo es que en la escuela me fue bien y todo. Hubo momentos en los que decía, wow, ¿en qué me metí? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para buscar ese sueño tan anhelado? Y bueno, que todo es disciplina. Aprendí que tenía que doblar las camisas cuadraditas, dejar todo planchado. Aquí puse una foto de las botas porque teníamos que usar unas botas de cuero totalmente brillantes, que uno se asomaba y el reflejo tenía que estar en la punta de la bota. Entonces fue una situación compleja, pero me ayudó mucho a ganar esa disciplina, a poder ser responsable. Y bueno, agradezco también esa oportunidad de poder estar ahí en algunos momentos donde decía, no voy a poder, tener esa capacidad mental de decir, estoy luchando por mi sueño y lo voy a conseguir. Y bueno, así fue. Entonces, cuando uno se gradúa, la insignia que le dan es una estrellita. Entonces, todos decíamos, queremos tener la estrella. Y bueno, ya tenemos la estrella, ¿y ahora qué? Ahora, mi sueño de poder volar, ¿dónde está? Entonces, antes de graduarse, pues tuvimos una oportunidad de compartir diferentes escenarios en el tema aeroespacial. Uno de ellos fue la NASA, pues una experiencia increíble, donde pues las personas que han tenido esa oportunidad de desarrollar proyectos en la parte aeroespacial, cohetes, pues y nos cuentan cómo fue su experiencia y lo que están desarrollando. La otra fue la Academia de los Estados Unidos de Pilotos,
Y bueno, no todo fue estudio, también tuvimos la oportunidad de conocer la ciudad allá en diferentes partes de Estados Unidos, la graduación. Aquí, bueno, nosotros tenemos un anuario donde nos hacen una caricatura y es como lo que queda guardado para nuestra historia. Que, bueno, yo me puse en overol de vuelo, un instrumento y el arma del esgrima, que era como lo que más me caracterizaba. Y bueno, sí, les he dicho que siempre quise soñar por ser piloto, pero al final, adivinen, no lo pude ser. ¿Por qué? Porque hay unas especificaciones en el tema médico de la estatura para mujeres y no alcancé a la estatura. Pero, bueno, aquí puse como las cosas que pude hacer como copiloto, pero no como ese sueño tan grande que quería hacer. Sin embargo, me dije, vale, me pusieron en el límite como el cielo, pero no voy a dejar que eso me gane. Voy a ir mucho más allá. Quiero ir al espacio y voy a conquistar el espacio. Entonces, bueno, aquí a pesar de que pude haber muchas cosas, pero ese sueño tan anhelado se convirtió ahora en lo que soy hoy en día. Entonces, bueno, esta fue una foto muy bonita donde pues de los 130 que entramos y mujeres casi 20, solamente quedamos 9. Entonces, aquí no estoy porque estaba tomando la foto, porque alguien tenía que tomar la foto, pero aquí sí me puse, ahí sí salí. Pero bueno, entonces, cuando me propuse esa meta en la Fuerza Aérea, dije, bueno, no puedo ser piloto, pero quiero enfocarme en el área de investigación y quiero tocar el espacio, quiero ir más allá. Si me pusieron la barrera del cielo, pues voy a cruzar esa barrera y voy a ir más allá. Entonces, y al principio cuando uno se gradúa le ponen a hacer de todo. Entre esos fui brigadista. Aprendí a ser brigadista, pero encontré otro gusto apasionante y fue la investigación dentro de la escuela de posgrados de la Fuerza Aérea, que fue mi primera unidad, y gracias a ello participé en varios proyectos a nivel internacional. Uno de ellos fue en la Universidad Aeronáutica en Querétaro, que fue un estudio de clúster, de cómo se incentiva el sector aeroespacial a través de clúster, que son agremiaciones entre universidad, empresa y Estado. Esto pues proporciona un movimiento económico y bueno, produce muchos proyectos interesantes. Puse esta foto también porque uno no llega nunca solo, sino siempre hay un equipo detrás trabajando con uno, y uno es también gracias a todas las personas que han trabajado al lado, detrás y adelante de uno. Entonces también gracias a ese apoyo de grupo se pudo conquistar muchas cosas. Otro de los proyectos que presentamos, de los resultados, fue en el 14º Seminario Europeo de Cadena Logística, que es también parte de mi área de conocimiento de logística aeronáutica. Y también uno de los resultados también de uno de los proyectos que se estaba manejando en la Fuerza Aérea se presentó en el Foro de Seguridad Internacional en República Checa. Entonces, esto ha sido como uno de los resultados antes de que el espacio como tal ya comenzara a trabajar y viniera a mi vida. No sé si alguno se ha visto la película de Buscando la Felicidad, ¿no? Bueno, lo resumo rápidamente, y es que había un señor que tenía su sueño de ser corredor de bolsa. Entonces, todas las dificultades se le presentaban en su camino, no podía, hasta que, bueno, insistió tanto que en un momento le dijeron, solamente tenemos un cupo para una persona que entre a ser corredor de bolsa y le financiamos todo. Y bueno, él, a pesar de todas las dificultades, lo pudo hacer, y esta es la imagen donde por fin dice, lo contratamos y lo ha logrado. Entonces, la película dice en ciertas secciones donde esta etapa de mi vida se llama tristeza, esta etapa de mi vida se llama esfuerzo, y esta etapa de mi vida se llama felicidad. Por eso se llama En busca de la felicidad, la película. Entonces yo he bautizado a esta etapa de mi vida Space Passion, porque fue el momento en el que por fin tuve la oportunidad de trabajar en mi primer proyecto aeroespacial en la Fuerza Aérea. Y yo dije, wow, esta es mi oportunidad por fin de alcanzar el espacio. Entonces llegó este proyecto sobre la necesidad de adquirir un equipo que pudiera manejar todo el control de actitud de satélite, que es cómo se mueve el satélite en el espacio. Entonces dije, vale, pues me parece asombroso y creo que es la oportunidad para tocar ese sueño.
Entonces, bueno, aquí voy a dar un poquito de teoría rápidamente. Lo que tiene que ver con actitud y control se basa en dos cosas importantes. Los sensores, que como su nombre lo indica, son como los sentidos que tiene el satélite, que permite como recoger información, y los actuadores, que son lo que reproduce lo que el sensor capta, que actúa de acuerdo a la información que lee el satélite. De actuadores, por ejemplo, tenemos los magnetorques que se usan como movimiento con respecto al campo magnético y permite que éste ejerza movimiento sobre el satélite. Un poquito ahí de teoría. Y bueno, de ahí comenzó todo. Entonces, esta etapa de mi vida, ya cuando comencé en forma a estudiar el tema espacial, lo llamo Hacia el Espacio, que hace parte de ese nombre que titulé para esta charla. Y bueno, ha sido la experiencia universitaria que he tenido y bueno, los proyectos que ahorita me encuentro desarrollando. Uno de ellos fue la participación en el CEA, que es un evento que hace la ESA y que se realizó el año pasado con la Universidad Politécnica de Cataluña, donde pues tuve la oportunidad de ser moderadora en uno de los paneles de satélites pequeños, porque los satélites, he descubierto, es mi pasión, me encantan, es lo que amo hacer y bueno, me encanta compartir, hablar, estudiar del tema. Estos son algunos de los eventos en los que he podido participar: el Congreso de Ingeniería Espacial en Madrid, que se realizó el año pasado, el SpaceComps, que lo hace la Universidad Carlos III, y bueno, un poco también de los proyectos que estoy realizando ahora. Uno de ellos hace parte de uno de los proyectos que la universidad tiene con la ESA en su programa Fly Your Satellite, que es el diseño de un CubeSat con una antena desplegable diseñada propiamente por la universidad. Aquí estoy colaborando con el equipo de ADCS, de Control y Actitud, lo que les explicaba teóricamente más atrás, y puse esta foto porque aquí estamos 3 chicas de diferentes campos del conocimiento trabajando en un proyecto. Tenemos a esta chica que está estudiando su grado en física, a esta chica que está iniciando su doctorado en telecomunicaciones y yo en aerospace. Entonces me parece muy lindo porque ya no se entra solo a la sala y solamente uno ve chicos, sino ya encuentra chicas con las cuales se puede trabajar, y ahí vemos cómo el sector se va impulsando poco a poco y vemos más mujeres empoderadas en estos temas. Y bueno, también puse esta imagen porque algunas veces pensamos, no, ese tema de actitud y control, eso se ve que nadie lo entiende, pero así comenzó todo, con un papel y lápiz, tratando de hacer una cajita, simulando que era un satélite, poniéndole ángulos y tratando de determinar cómo funcionaba el satélite en el espacio. Así comenzó todo. Y bueno, otro de los temas que me encanta es el análisis térmico, y es en el que estoy trabajando, que consiste, pues, como su nombre lo dice, mirar y analizar que el satélite tenga la temperatura adecuada en los diferentes momentos orbitales y que pues a partir de esa temperatura pues pueda funcionar óptimamente. Entonces se hace un cálculo de los subsistemas, que son cada uno de los módulos. Bueno, aquí tiene una estructura por fuera, pero por dentro el satélite cuenta con unos subsistemas que hacen que funcione como nuestro cuerpo, que tenemos el corazón, el hígado. Así el corazón, el satélite tiene su cerebro, que es como un computador, el onboard computer, las baterías, que es todo lo que tiene que ver con el power budget, tiene pues el control de actitud y bueno, diferentes subsistemas. Entonces lo que hacemos con el equipo de térmico es mirar que las temperaturas en las cuales se diseñaron esos componentes no excedan en el espacio. Entonces pues también tiene bastantes cosas súper interesantes y en eso estamos trabajando. También otra de las cosas que me gusta y que también va enfocada en mi tema de tesis es cómo reducir la basura espacial. Les comentaba que, bueno, mi sueño, a partir de que me dijeron que no era piloto, fue voy a tocar el espacio, y dije, bueno, quiero ser astronauta, pero con esa basura espacial me da miedo que un trocito de satélite llegue y me mate o dañe la aeronave en la que vamos. Entonces, primero que hay que hacer, limpiar el espacio. Y pues estoy trabajando en mi tema de tesis sobre este tema. Bueno, más adelante les explico un poco, pero en el proyecto del CubeSat 4, que es el proyecto que les comento con la universidad, estoy trabajando sobre diferentes software que maneja la Agencia Espacial, la ESA, en
realizar una simulación de toda la vida del satélite en órbita y mirar qué polución de basura espacial se encuentra en estos momentos, de manera en que se pueda realizar maniobras o reducir algunos momentos en los que el satélite hay una nube de basura espacial, evitar que el satélite pase por esa colisión o polución que hay de este material. Y como pues está en el espacio y va a una velocidad muy grande, pues esto puede, si llega a tocar con el satélite, producir un daño que pues dañaría la misión como tal. Y bueno, aparte de esto, que es como aquí en la Tierra, de los proyectos como tal en el laboratorio, también quería compartirles la oportunidad que he tenido de hacer diferentes actividades también en el tema aeroespacial. Uno de ellos fue la participación en un programa que tiene las Naciones Unidas, que se llama Space for Women, que llama a diferentes chicas, representantes del sector de todas partes del mundo, las reúne y tratamos políticas y preguntas de cómo solucionar esas brechas entre las chicas y las mujeres en el sector espacial. Entonces, esta experiencia fue maravillosa, porque no solamente aparte de conocer mujeres que trabajan en el sector espacial, conoces la cultura de ellas, puedes intercambiar conocimiento, te das cuenta que hay otra persona que está trabajando en un tema muy parecido y que puede complementarte a ti, conoces experiencias de vida. Esto fue increíble. De hecho, la chica que ven acá al lado mío es la primera astronauta de Corea del Sur y es mujer. Y nos contó su historia, que es bastante sorprendente porque ella está en una cultura donde el hecho de que una mujer tenga una posición alta es muy, muy difícil. Y pues me dijo que, bueno, nos dijo a todos los que estábamos en esa reunión que al final y al cabo fue sus resultados lo que determinaron si un hombre o ella iba. Entonces también nos damos cuenta que las mujeres son capaces y tienen excelentes rendimientos para todo lo que se propongan, inclusive para ir al espacio. Entonces, bueno, aquí es una de las imágenes. Aquí nos reunieron por grupos de trabajo. Tuve la oportunidad de compartir con chicas de todas partes del mundo y también conocer el Centro de Integración de Corea del Sur, que se llama el CARI. Desde aquí, por ejemplo, no solamente fue únicamente en las tablas de conocimiento, intercambiando preguntas, sino también conociendo su cultura. Siempre había soñado en cómo será un plato de Corea del Sur, que uno ve solamente en las series coreanas y dice, ¿cómo será esta comida? ¿Cómo se come? Y uno no, con los palitos chinos, y uno decía, no, es que así no se coloca al otro lado. Esas cosas que solamente uno aprende así con la experiencia. Unas chicas increíbles, todas trabajan en temas de creación de satélites de una manera innovadora, son también increíbles. También puse esta foto porque aquí se ve como la multiculturalidad que estuvo en esa reunión. La primera chica de vestido negro es de Norteamérica, la chica del medio es de Malasia, lo pueden ver como por sus vestiduras, y las dos últimas chicas son de África. Entonces, muy interesante. Y bueno, aquí la historia de la doctora Seo Yeon-ji, que es la primera astronauta de Corea del Sur. Entonces, bueno, también tuvimos la oportunidad de escuchar los proyectos de investigación que estaban haciendo otras chicas a nivel mundial, en el tema espacial, y no solamente ingeniería. Había chicas de leyes, chicas de management, chicas de economy, business, o sea, un montón de áreas de conocimiento que nos unía a todas la pasión por el sector aeroespacial. Y bueno, esta actividad me pareció muy bonita porque nos ponían como una serie de preguntas y cada una iba como con un sellito, una carita feliz, triste o seria, y le iba como poniendo el sticker a cada una de las preguntas, las respuestas que cada una daba, y argumentaba el porqué de la carita. Entonces, como que no solamente nos fijábamos en un solo punto de vista, sino teníamos el feedback, la retroalimentación de todas. Entonces fue una experiencia increíble. Otra de las actividades súper importantes en este sueño y actividades espaciales es que tuve la oportunidad de participar en la primera tripulación análoga para astronautas que hizo la Fuerza Aérea, enfocada a realizar un estudio de cómo se comportaba
la tripulación en un ambiente análogo, o sea, simulando como si estuviéramos en la Estación Espacial Internacional. Esto se realizó en un centro de entrenamiento en Cracovia, Polonia, bajo la dirección de la doctora Agata. El apellido no lo sé pronunciar porque es polaco y es muy difícil, pero pues también es una de las mujeres que admiro. Ha estado en los procesos de selección de astronautas de la ESA y tiene un montón de historia académica e investigativa sorprendente. Y bueno, aquí quería compartirles este pequeño video. Bueno, aquí comenzamos en una cámara criogénica donde eran temperaturas demasiado frías y precisamente teníamos unos sensores en la parte del pecho para mirar cómo iba nuestro ritmo cardíaco, qué aspectos en el área del cuerpo teníamos a sufrir esos cambios fuertes de temperatura. Tuvimos también unas pruebas de supervivencia a mar abierto, porque son pruebas que también hacen los astronautas reales. Aquí esta es muy chistosa, muy graciosa, porque el primer día nos dijo la doctora Agata, bueno, prepárense porque hoy van a trotar. Era el primer día. Y va a ser una lluvia espectacular. Todos quedamos, no, está bromeando, no lo hice en serio. Cuando por la noche, bueno, cámbiense, que salimos a trotar, había una tormenta. Jamás había visto una tormenta tan fuerte en mi vida. Y nos subimos a una montaña y la montaña tenía un puntito rojo que se veía más pequeño que un arroz. Y nos dijo, allá tienen que subir. Corriendo, trotando en la noche. Llegamos allá, la foto y dijimos, bueno, ya aquí nos van a traer un bus y nos va a recoger y nos devolvemos otra vez a donde estábamos. Nos dijeron, no, se devuelven ustedes y yo no les voy a indicar el camino. ¿Qué? ¿Qué? Y ella llevaba su libretica y su lápiz y anotaba cómo nos comportamos cada uno. Quién era el líder, quién era el de la iniciativa, quién era el que recordaba el camino. Y al final fue que nos dijo que nos estaba evaluando. Nosotros al principio estábamos asustados de cómo íbamos a regresar a casa. Entonces fue una experiencia muy interesante en donde también se evalúan esas competencias que no solamente son de conocimiento, sino cómo uno se desarrolla en una situación de riesgo, como quién es el líder, quién es el que genera la idea, quién es el que se queda callado. Entonces es muy interesante. También pues era como el hábitat dentro, inside, que también habían otros experimentos adentro, que la tripulación se dividió en dos, unas 4 personas que estaban dentro y que tenían que estar los 5 días aislados y otras 2 personas que estaban afuera como chequeando que todo estuviera bien, revisando los controles de la temperatura del hábitat, o sea, haciendo como todo ese feedback desde afuera. Y bueno, ya aquí se está terminando el video. De la tripulación que fuimos, 2 chicas, pero bueno, que poco a poco se va a ir incrementando este número. Yo estuve en el equipo de afuera, tuve la oportunidad de ver la misión desde otro punto de vista, no adentro, sino como perspective, se me cruza el inglés, perdón. Y bueno, una de las actividades, experimentos que hice fue el tema de diving, buceo, que fue como experimentar 0 gravedad, pero en este tipo de medio del agua. Y bueno, que yo sí había buceado una vez, pero no tan profundo. Y lo que me repetía en la mente es, todo por la ciencia, todo por la ciencia, todo por mi sueño. Aquí estoy también liderando uno de los experimentos que hice ya dentro del hábitat, que fue ya en el primer día, después nos fuimos, digamos, con la persona que estaba afuera para visualizar todo cómo desarrollaba la misión. Ahorita les comento un poco en qué consistieron esos experimentos. Esto es como un poco las fotos de cómo fue la sobrevivencia, que pensé que no íbamos a sobrevivir, pero sí. Aquí, bueno, la prueba del agua, la cámara criogénica, como salimos, literalmente es una cámara que hace bastante frío y que
aquí la parte de las piernas nos quemó literalmente, salimos rojos aquí la parte de abajo, y para como hacer que la sangre nuevamente fluyera, nos tocó salir casi que congelados y mover las piernas y ejercitarlas para que nuevamente la sangre comenzara a fluir. Este experimento también es muy muy interesante, es de fuerzas G, pero lo hicimos en una montaña rusa. ¿Y cómo? Nos colocamos unos sensores debajo como de la blusa, así como lo muestra la doctora, y nos tocó explicarle a la persona del juego temático que no era una bomba, que no íbamos a explotar, que era un experimento científico, porque nos miraban como raros de van a hacer que el coche huele. No, es un experimento científico. Y estuvimos en una de la montaña más alta, larga y rápida de Polonia, que está en un parque que tiene este tipo de atracciones, creo que se llama Energilandia, algo así. Y bueno, adivinen dónde estoy yo. La primera fila. Así es, me tocó en la primera silla. Yo siempre le he tenido un poco de, o sea, sí, que volada y todo, pero me da un poco de miedo sentir esas gravedades dentro en el estómago. Entonces, cuando nos dijeron, bueno, para hacer este experimento necesitamos que tener los datos exactos y no pueden gritar. Yo, ¿qué? ¿No pueden gritar? Sí, porque alteran los resultados. ¡Guau! Entonces dije, bueno, no voy a poder gritar, entonces me voy a sentar en la mitad del coche como para no sentir tanto. Entonces dije, no, en el primero. ¿Qué? En el primero. Bueno, no debe ser tan fuerte. Bueno, cuando llega el señor y nos entrega unas gafas especiales y veo que a los otros no les entrega, digo, no, es que es el primero y se entra, es más fuerte y tiene que protegerse los ojos. Y yo, no puede ser. Y así fue. Estuve en la primera silla y bueno, dije, bueno, ya, lo superé la primera vez. Y me dicen, no, esta era cómo se comportaba el cuerpo la primera vez, ahora tienes que hacer otra para ver cómo se comporta el cuerpo la segunda vez y otra por si los resultados salieron mal. No. Entonces, bueno, fue una experiencia bastante interesante. Esto fue uno de los experimentos que apliqué dentro del hábitat, que está basado, creo que no está acá, bueno, en una de las páginas web de NASA, que son software que algunos son de libre acceso, y los invito si están interesados en de pronto mirar qué software les puede ayudar para sus desarrollos, investigaciones académicas. NASA también esa tiene, pero en este caso aplicamos uno de NASA. Tiene diferentes software interesantes. Uno de ellos es el cual maneja 5 áreas de destrezas o habilidades. Este es un software de multitask, y lo que evalúa es cómo se comporta la persona frente a diferentes tareas y si lo hace bien. Ahorita les comento un poco de las categorías en las que los clasifica. Entonces, el primer como módulo en el cual la persona tiene que estar súper atenta es en estas barritas, hay unas dentro y una es como una bolita amarilla. Cuando la bolita amarilla toca los extremos de las barras, se enciende una luz, y cada vez que se enciende la luz, la persona tiene que estar súper atenta para darle clic al ratón. Aparte de eso, aquí arriba ven unos cuadraditos pequeños, se enciende verde o rojo. Cuando enciende verde, la persona también tiene que estar atenta para darle clic al ratón. Aparte de eso, la segunda sesión se llama el tracking, que es como si funcionara como un control de maniobra de un avión, el cual el círculo que está dentro, que es el círculo que está afuera, el objetivo es que siempre permanezca en la parte interna. Entonces tiene que tener una mano en el ratón, otra mano en el mando, estar pendiente. Aparte de eso, esta sesión es sobre el schedule, el horario, en el cual la persona tiene que estar pendiente del tiempo. Tiene 15 minutos para desarrollar esas tareas y es evaluada constantemente. Entonces tiene que estar muy pendiente que no se exceda del tiempo límite en el cual está la prueba. Aparte de eso, tiene un tema de communication, que son como los envíos de radio que tiene el piloto o cuando está en la Estación Espacial Internacional de comunicación. Entonces tiene 2 tipos de actividades, por decirlo así. La primera es una frecuencia que le dice, por favor, oprima la radio tal, que es alguna de estas, con este número de frecuencia. Entonces tiene que dar correctamente el nombre
y el número que le dan. Aparte de esto, y el último, es vigilar que estos son como combustibles de gasolina, vigilar que los tanques no queden en rojo, sino que siempre exista un volumen acorde de gasolina para llenar los tanques, como si estuviera revisando todo el project management de la aeronave. Entonces, todas esas tareas la persona las tiene que ejecutar en ese tiempo, y lo que evalúa este software es estos parámetros: la demanda física, la demanda mental que tiene la persona al desarrollar. Esto se evalúa por los números de aciertos, por el número de tiempo en respuesta, su performance, su rendimiento al desarrollar esas actividades, la demanda temporal, si efectivamente lo cumplió en el tiempo que era, el esfuerzo que tuvo y la frustración, cuántas veces falló y si al momento de fallar repitió los errores en otros ejercicios, o si tuvo la capacidad de decir me equivoqué, pero en los otros pruebas las desarrolló mejor. Entonces eso fue parte como del experimento que realicé, y resultado de este ejercicio en Polonia se presentó en el International Aeronautical Congress, que el año pasado se realizó en París. Bueno, tuve la oportunidad de estar y fue pues muy grato presentar estos resultados previos de esta misión que se hacía. Y bueno, otra de las actividades que he hecho en el Space es colaborar en la misión del FACSAT, que es el programa de satélites que tiene la Fuerza Aérea, y en este caso es el satélite en su, como la segunda versión, que lleva pues una cámara hiperespectral, que es una cámara especial para análisis de imágenes, tiene también una carga útil para analizar los gases de efecto invernadero, que se está usando por primera vez en el mundo también. Y bueno, aquí estoy en la, bueno, esta integración se hizo en las instalaciones de la empresa GomSpace, que es una empresa de Dinamarca, que queda su sede en Aalborg, y bueno, también la posibilidad de conocer las instalaciones, de conocer todo el proceso de integración que tiene esta empresa para satélites, tanto pequeños, medianos y grandes. Y bueno, otra de las experiencias más bonitas, y es digamos lo que animo y me encanta estar aquí también compartiendo, es eso, todas las experiencias que hemos tenido, personas en el sector aeroespacial, y poder ser esos referentes que cuando uno, por ejemplo, a mí me pasó que cuando uno era chiquito le decían, no, imagínense a un astronauta, la primera imagen era de un hombre con su traje blanco y la mujer. Entonces, cada vez que chicas van rompiendo esas brechas, pues se van convirtiendo en esos referentes. Y parte de ello fue una de las charlas que tuve también al lado de chicas impresionantes en el sector, que son también unas cracks. Y fue en la Semana Mundial del Espacio. Tuve la posibilidad de participar con la Agencia Espacial de Bolivia y la Agencia Espacial de Perú, también contando también todas estas anécdotas y todas estas vivencias para motivar a las chicas que están empezando en esta carrera, y decirles que hay un montón de cosas por hacer, que todavía hay una proyección gigante. Y bueno, también que otras experiencias divertidas que he hecho en mi estudio de doctorado, que aunque ha sido la mayoría en un laboratorio y encerrada en mi oficina tratando de innovar en este tema, pues ha sido como otras cosas interesantes que he hecho aquí bueno, aquí no, en Barcelona. Pero fue la oportunidad de hablar un momentico en la Sagrada Familia, que para mí fue como, ¡qué bonito! También pues visitar un poco de la ciudad, que la verdad increíble, es una vista espectacular. Por primera vez comí calzots en mi vida y me encantaron, me encantaron. De hecho, no sé, bueno, no piqué la ayuda, no sé. Bueno, jugué en las maquinitas, no soy muy buena, lo admito, pero es otra de las actividades para uno despejar su mente, que hacen parte de solamente, no solamente de ser científicas, que no solamente nos amarramos a la parte académica y que solamente pensamos en números, no, somos personas integrales que tenemos un montón de cosas para ofrecer y para compartir. Y bueno, esta última fue en el Tibidabo, haciendo deporte, me encanta, no lo he dejado. Además, mi papá me llama y me dice, ¿ya hizo deporte? Es profesor de educación física. Bueno, aquí estoy yo comiendo mis primeros calzots en mi vida. Entonces, me perdonan si lo hago mal, pero terminé chorreada aquí de salsa, pero
Quería hacerlo bien. Y bueno, ahora en el 2023, ¿qué se ha hecho en estos años, en este mes? Tuve la oportunidad de participar en el Workshop Internacional del Nin Satellite, que lo organiza un instituto de Japón que trabaja todo el tema de Lean Manufacturing, que es cómo realizar satélites mucho más, digamos, reducir costos, mucho más rápidos, y de hecho tienen su página web, que si están interesados hay presentaciones increíbles, que de hecho a mí me han dado muchísimas ideas en mi proyecto de tesis, y si están interesados puede ser una muy buena estrategia. Lo que viene, pues ya lo puse en rojo porque ya, check, chulito dentro de esas proyecciones que tenía para este año. En amarillo lo que está en develop, en desarrollo. Tengo la oportunidad de presentar mis primeros resultados de tesis de mi primer objetivo en el Small Satellite and Service International Forum, que se va a realizar en estos días en Málaga. Y en verde, que fui seleccionada como delegate para participar en el workshop que hace el Space Generation Advisory Council, que también, si les interesa el sector espacial y todo, es también muy interesante este conjunto de personas jóvenes, que es una idea de las Naciones Unidas, en crear como una asociación de personas jóvenes en el sector de todas partes del mundo para crear foros, dar ideas, se dividen por diferentes ramas, entonces que está muy bien si os interesa esta parte. Y bueno, este workshop se va a realizar en Italia, que bueno, se va a realizar en abril, entonces estaré preparándome para ese momento. Y algo también que quería compartirles, que he podido realizar durante mi tema de tesis, y bueno, no es tan técnico, pero sí de conocimiento a nivel general del tema del sector espacial, es que sabían que el sector ha generado 422 billones de pesos en el 2022 y que esta cifra va a crecer exponencialmente en los próximos años, especialmente por los lanzamientos de satélites de empresas como SpaceX, OneWeb, Planet, con sus satélites de comunicación. Bueno, aquí también quise poner unas de las tendencias más importantes, y creo que lo hablaba la ponencia anterior de esos Small Sats. Bueno, aquí yo considero Small Sats menos de 1000 kilogramos, pero que es un poco grande, pero que también, digamos, algunas de las datas lo consideran de esa manera, pero que el estándar CubeSat ha sido bastante utilizado y es un prototipo que está cogiendo bastante auge, no solamente a nivel educativo, sino a nivel comercial, y estas cifras, como les mencioné, van a crecer exponencialmente. De hecho, aquí se ve una curva gigante de lanzamientos de satélites menos de 1000 kilogramos, o sea que el sector va a estar creciendo cada vez más. Aquí también tengo pues unas cifras de los datos más representativos. Por ejemplo, hay familias de satélites como Starlink que no necesariamente son CubeSat, son satélites pequeños, pero pues que tienen otro tipo de configuración y que también han rebasado con las cifras estos últimos años. Y bueno, súper que lancemos satélites que nos sirvan en el espacio, que tengamos internet en nuestro móvil, pero hay un tema importante que estamos dejando pasar, y es el tema de basura espacial, que no estamos siendo conscientes de cómo generar que eso que lanzamos en el espacio tenga un propósito, no solamente basura, sino que una vida útil reciclable. Entonces, aquí, y estos datos los saqué del portal de la ESA, que también lo recomiendo si quieren saber más de estas cifras, porque lo tiene súper detallado. Y pues que la mayoría de estas basuras espaciales se han generado por aspectos no conocidos, que llegan y que no hay un registro específico de por qué suceden, por colisiones entre satélites que no funcionan, o porque hubo una pérdida de control y actitud, lo que hablábamos la otra vez en slides pasados, que no se pudo controlar bien el satélite y check con otro, y esto genera basura espacial. Temas eléctricos, que se les acabó la batería, entonces dejan de funcionar y nuevamente pierden su control y tenemos otro problema. Sistemas aerodinámicos, anomalías, ya se están empezando a colocar propulsores a satélites pequeños, pero pues como ha sido pruebas de testeo, algunas no han salido positivas y
también ha generado algunos temas de basura espacial. Entonces, esto es un poco también lo que quería mostrar un poco. Va relacionado mucho con mi tesis y también quiero motivarlos a ir pensando que esas ideas innovadoras las necesitamos en el sector y bueno, aquí están los futuros científicos para poder realizar todas esas soluciones. Y bueno, al final pues quería dejar el mensaje que nunca dejen de soñar y perseguir sus sueños. Creo que soy un caso de que a pesar de que eligieron que no estoy tocando el espacio, a pesar de que me dijeron no vas a ser piloto, pero estoy yendo más allá. Que sigan, para mí algo que me ha enseñado la vida de ser oficial es que uno enseña con el ejemplo, no enseña tratando mal a las personas, no enseña pisoteando a las demás personas, sino todo lo contrario, de cómo seas tú van a ser las personas que te rodean. Entonces quiero motivarlos a eso, a que algunas veces no es fácil, que no todos los caminos, algunas veces hay que recibir un no para soñar más alto, pero que en eso consiste este proceso, en disfrutar el esfuerzo, en tener fe, caminar en integridad y alcanzar las estrellas. Entonces, esto es un poco como de prospectiva. Yo, la científica que va a descubrir importantes estudios en la Antártida con un satélite que quiero diseñar, la doctora Jo Yeon-ji, la primera astronauta de Corea del Sur, y también para los chicos tengo representaciones masculinas. El primer astronauta de nacionalidad española, el doctor Pedro Francisco Duque, también ex ministro del Ministerio de Ciencia e Innovación del gobierno español, y yo, la futura astronauta y general de la fuerza. Entonces, con esto quería decirles que tenemos héroes de verdad, que lo que colocamos ahí hubiera sido bonito que nos hubiéramos colocado nosotros mismos, no un héroe de ficción, sino nosotros, nuestro nombre que hubiera estado ahí. Que tenemos científicos de todas las áreas del conocimiento, estamos celebrando la Semana de la Ciencia, que salvan la humanidad, pero no solamente la humanidad, la Tierra, el espacio y mucho más, el universo. Que nos comparten cómo utilizan sus superpoderes. Con esto, esta actividad de cómo difundir estas experiencias hacen parte de eso, de transmitirles esos poderes a ustedes y que ustedes comiencen a hacer esos propios héroes para salvar la humanidad. Aquí coloqué algunos ejemplos. Esto fue una charla hermosa que me inspiró el año pasado en Cosmo Caixa con Guía, que la verdad me motivó un montón y quise colocarla porque para mí me marcó muchísimo. El Space for Woman, las chicas que estamos trabajando en el sector y bueno, diferentes representaciones también de mujeres y niñas próximas representantes del sector acá y que algún día puedan ser ustedes los que transmitan esos poderes. Y bueno, ahora que somos parte del equipo de los héroes científicos, que vamos a hacer historia entre la Tierra, entre el cielo y del cielo al espacio. Muchas gracias. Creixement, no? El creixement de les persones, perquè al final, la Nathalie ho deia, tots són persones, no? Tu pots veure gent que està a dalt, que ha fet unes carreres impressionants i tu veus al final de la seva carrera o al punt que l'estàs veient ara, que és a dalt de tot, i penses, jo no podré ser-hi allà. Però quan fas com la Nathalie, que ens ha explicat el seu recorregut, que ella també va ser nena, que va tindre els seus moments de limitacions, que va tindre els seus somnis i el que va fer va ser lluitar pels seus somnis. I a més un acompanyament, no? De dir, recolzada, no? Pues, amb iniciatives com el Guia, no? Que el que fan és acompanyar aquesta gent jove que té els seus somnis i trencar tots els límits que puguin tindre, no? I per això vaig construir el títol de la meva ponència, no? Que és Construeix la teva història sense límits. Construeix la teva història. Moltes vegades pensem que no tenim història, però tots tenim una història que explicar. Cadascú té la seva història. Uns la tindran amb un sector més humanista, altres amb un sector més tecnològic, altres amb sectors de salut, però tothom té la seva història.
Però el més important és que aquesta història no tingui límits. I els límits moltes vegades ens ho posem nosaltres mateixos. Si la Natalie, i mira, m'has vingut al tren perquè has estat abans que jo, si la Natalie, quan es trobava amb límits, hagués dit això no puc superar-ho, no hagués arribat on ha arribat i no hagués estat avui en aquesta xerrada. I el no tindre límits vol dir conèixer molt bé, ser valent i tirar cap endavant. Jo és una que sempre dic, i en especial a les meves filles. Seu valentes, no perfectes, perquè a més, i estem en un entorn de dones, perquè jo tinc 2 filles, ara us explicaré una miqueta la meva història, les dones tenim sempre la tendència a buscar la perfecció. I aquesta perfecció moltes vegades és autolimitant. Avui venia amb el cotxe i sentia és que des dels 6 anys les nenes comencen a posar-se límits. És que a la societat no ens donem compte i les eduquem per posar-los límits. Perquè quantes vegades hem sentit ser discreta, ser correcta, fes-ho bé, i què passa? Que arriba un moment que es planteges i jo ho faré bé, jo sabré fer-ho. I hi ha un altre valor afegit, que no és un valor, és una situació negativa, i és que no tenim referents. A l'àrea tecnològica no hi ha referents de dones. Si mireu els llibres de text dels col·les, no hi ha dones. Si mirem els Premis Nobel, res més hi ha 3 dones que per elles mateixes han aconseguit en 120 anys un Premi Nobel científic. Què passa? Que quan una noia mira al voltant i diu jo vull ser això, els referents que té són homes. Quan comencen a estudiar carreres científiques, els professors que tenen són homes. Potser al principi de carrera tenen algunes dones, però quan van subint a tercer i a quart, el que es troben són homes. I el no tindre referents és una forma de no poder tindre algú que els acompanyi en aquest camí. Llavors és superimportant les iniciatives com aquesta. El WIA, Technovation Girls, que tenim també a la Rosa, el Women Tech, Women for Tech, totes aquestes iniciatives el que fan és que totes i tots ens construïm la nostra història sense límits. I jo estic aquí per explicar-vos una miqueta la meva història. Jo soc aquesta. Soc mare de 2 filles, una de 13 anys i una de 26 anys. Soc psicòloga de formació, però sempre dic soc psicòloga de formació i STEM de professió. STEM o STEAM, com li volem dir, S de Science, T de Tecnologia, E d'Enginyeria, A de Arts, perquè la part artística també té un factor molt important en la tecnologia, perquè forma part de la creativitat, i la creativitat va unida a la innovació, i veiem moltes tecnòlogues que tenen la seva vessant artística, la Natalie ho deia, ella mateixa, i soc STEM de professió perquè porto més de 30 anys amb aquesta multinacional que es diu Ricoh i que és una multinacional tecnològica. Soc marketing manager, i com a marketing manager i com a psicòloga també, l'altre dia donava una xerrada a un col·le de Barcelona i una noia de segon de batxillerat em venia i em deia escolta Mar, jo vull ser psicòloga i m'agrada el màrqueting, i veig que tu ets psicòloga i estàs a l'equip de màrqueting. Diu, com combina aquestes 2 coses? Doncs combina de la següent manera. Els psicòlegs mirem a les persones, les sentim, treballem amb elles, les acompanyem. I els marketingians mirem el mercat, mirem els nostres clients, els nostres mercats potencials, els sentim, veiem les seves necessitats, les treballem i els aportem una solució al mercat. Doncs jo faig les 2 coses. I a més, amb un entorn tecnològic que estic acompanyant a les noies, especialment, perquè vegin que tot el que elles vulguin ho poden fer i que la tecnologia té nom de dona i no és cosa de... no té gènere. Hi ha nois i noies, igual que a la societat, i el que tenim que estar és presents. I per això, a part de ser una apassionada de les persones, soc una defensora del talent femení, i el talent femení especialment en l'entorn STEM. Perquè ja tenim 2 situacions clares. Una és visibilitat del talent femení, independentment de l'àrea on estiguis. Normalment, salvo les xarxes socials de gent més jove, on crec que tenen més presència les noies que els nois o estan per igual, en les xarxes professionals les noies no apareixen.
Jo aquesta setmana he treballat en una empresa tecnològica, la setmana passada va haver una fira molt important a Barcelona, que és l'ICE, i l'únic que veies eren fotos o posts d'homes, de nois, i les noies feien d'hostesses als estants. Però hi havia noies, de la meva empresa hi havia noies treballant i fent demostracions als clients, però no sortien ni perquè els nois no les posaven, ni les empreses les posaven, ni elles mateixes es posaven. Noies, donar-se visibilitat no és no me estoy vendiendo. Donar-se visibilitat és crear referents per les altres noies. Si tu fas alguna cosa bé, ho tens que posar, ho tens que publicar. No és que vagis de prepotent per la vida, simplement estàs creant un referent per les altres noies. I les xarxes socials, que en segons quins casos són molt perilloses, perquè en segons quins entorns res més mostren la part bonica, que és la penjo aquesta foto si he sortit maca, o penjo aquesta foto si l'entorn on estic és agradable, i no és veritat, perquè això no és la realitat, també tenen una capacitat molt important de difusió, i de difusió de temes importants. I temes importants són com el que estem avui celebrant, que és l'11F, no? Que és un dia especial, perquè és el dia de la dona, la nena, en la tecnologia. I ojalà no el tinguessin que celebrar, però celebrar-ho el que fa és que dona peu a sensibilitzar a la societat, a generar accions, generar moments com el que hem viscut aquest dematí, que jo estic segura que moltes noies, i nois també, que han sentit a la Nathalie, han dit, ja tinc un referent. Ella va trobar-se límits i els va superar, va fallar amb algunes coses, igual que tots fallem perquè som seres humans, i ho va superar. I va dir, jo apunto a les estrelles, jo també ho vaig fer, i ho vaig aconseguir. I llavors per això estic aquí. I per què l'11F? No? I us deia, l'11F és un dia de generar accions. És un dia que a mi m'ha agradat molt perquè algú ja ha dit, és la jornada de la noia i la noia, la dona a l'espai, no? El dia és a la ciència i algú ja ha dit, és el dia de la dona i la nena a l'espai. I el dia de la dona i la ciència a l'espai el que fa és donar visibilitat a aquestes noies que estan treballant en aquest espai. I com fem per fer això, no? Tenim que trencar molts biaixos. A la societat tenim molts biaixos. Tenim autolimitacions, però també tenim limitacions socials, no? Acabem de passar el Nadal i molts de vosaltres haureu vist catàlegs de joguines on encara els que estan jugant amb robots són els nens amb un fons blau i les que estan amb cuinetes són les nenes amb un fons rosa. I ni els nens tenen que ser blaus ni les nenes roses, perquè la diversitat és el que aporta valor a aquesta societat. Perquè aquesta societat som 50-50. I què és el que passa si no ho fem 50-50? I us ho diré des de diferents perspectives. Des de la perspectiva de negoci, en màrqueting, jo soc marketingiana, si jo faig un producte que res més va adreçat al 50% de la societat, tindré el 50% d'èxit, com a màxim. Si el faig que vagi adreçat al 100% de la societat, tindré el 100% d'èxit, o tindré el potencial de tindre el 100%. De fet, hi ha estudis que demostren que les companyies amb diversitat tenen un creixement en beneficis per això, perquè tenen un potencial de mercat molt més ampli. Però a més, des del punt de vista tecnològic i des del punt de vista científic, la perspectiva de gènere és molt important. La de gènere, la de raça, la de cultura, no sols la de gènere, el que avui estem amb el dia de la noia i la dona. Però és importantíssim prendre aquesta perspectiva. Moltes de vosaltres sabreu, o molts de vosaltres, que quan es van desenvolupar els cinturons de seguretat dels cotxes, els models que van utilitzar eren homes. Els homes i les dones som iguals. D'aquí som iguals, de cos no som iguals. En el que es van desenvolupar pensant en un model d'home, perquè hi ha més dones que en els accidents de tràfic pateixen més o moren més, perquè aquests cinturons no estan desenvolupats, pensats en ella. Però algú molt proper, la vacuna del Covid, no van pensar les embarassades, els homes no es queden embarassats. Que trist, no? I fa res. Llavors, és molt important la perspectiva de gènere. I ara, amb àrees o disciplines com la intel·ligència artificial, en la que es prenen decisions
basades en algoritmes que moltes vegades impacten a les nostres vides, a les nostres necessitats primàries, com poden ser l'educació, la sanitat, inclús la justícia, si no tenim dades de dones, si no tenim algoritmes vistos des de la perspectiva femenina, estem perdent i estem fallant en temes molt crítics. Imagineu, aquí no hi havia perspectiva de gènere, per a mi em va impactar. Vam explicar que un algoritme a salut, a urgències, era que entraven abans els malalts que tenien malalties que eren més greus, estaven catalogades com més greus i de més llarga durada. Què passava? Que entraven davant els malalts de càncer que els malalts d'un infart. L'infart és molt més, necessita un temps molt ràpid d'actuació. En canvi, el càncer no ve d'unes hores. Sí que ve d'uns mesos, però no ve d'unes hores. Què passava? Que ho treballaven des d'una perspectiva de quin cost tenia un tractament de càncer i quin cost tenia un infart de miocardi. Imagineu, quin fallo. Si això no té una perspectiva diferent que diu, escolta, aquí teniu que tindre en compte no això, teniu que tindre en compte no el valor del tractament, teniu que tindre en compte el temps que necessita aquesta malaltia. És algo molt específic. És una perspectiva que si es perd no val per res aquest algoritme. Igual que l'algoritme per donar les beques a la Universitat de Harvard. Si agafen les dades que teníem fa anys, l'únic que estarien becats a la Universitat de Harvard serien homes i blancs, perquè ni estava la perspectiva femenina ni estava la perspectiva de raça. Amb el que necessitem aquesta perspectiva. Necessitem que les dones estiguin a la tecnologia, que donguin la seva opinió, que la seva sensibilitat la portin i que, a més, tanquin aquests biaixos socials, que l'únic que podem fer per trencar-los és començar a caminar. Jo la veritat és que estic supercontenta perquè de fa uns anys ara, la veritat és, sobretot de l'any passat aquest, amb aquests dies tan especials, hi ha un munt d'iniciatives. Jo crec que d'aquí al 15 de març tinc cada setmana 2 o 3 xerrades. L'any passat no passava això. Igual jo tampoc era tan coneguda, però també hi havia un tema de que no hi havia tants events. Ara hi ha un munt d'iniciatives i un munt d'events i tenim que aprofitar-ho, perquè hi ha una cosa molt important que ens va donar Nacions Unides, que és això que veiem aquí, que són els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, que el que vam marcar és el camí perquè els agents de canvi, que principalment són els governs, les empreses, decideixin com fer un món millor i es posin uns objectius. I dintre d'aquests objectius tenim el 5, que és l'objectiu d'igualtat d'oportunitats, que és el d'igualtat de gènere. Perquè a vegades parlem, a mi em fa molta gràcia quan vaig a escoles a parlar, que a vegades em diuen, però és que el feminismo, i jo els deia, el feminismo és l'oportunitat, la igualtat d'oportunitats. El embrismo és posar les dones per davant, igual que el machismo és posar els homes per davant. Però el que està al mig, encara que tingui nom de dona, és el feminisme, que és que tothom tingui les mateixes oportunitats. I l'objectiu número 5, el que busca és la igualtat d'oportunitats. Igual que el 4, que busca la igualtat d'educació amb un nivell de qualitat. Tots tenim que tindre un món millor. Tots tenim que tindre les mateixes oportunitats. I els objectius de sostenibilitat el que marquen són aquests camins. La meva companyia, Rico, el 2015, quan van sortir a Nacions Unides, el president de la companyia va decidir comprometre's amb la societat en seguir 8 dels 17 objectius de desenvolupament sostenible. Si les grans companyies no fem això, és impossible que la societat vagi canviant, que els catàlegs deixin de ser per nens i per nenes i que als algoritmes que generi la intel·ligència artificial hi hagi perspectives diferents, de gènere, de raça, de cultura. I els objectius es preocupen per 3 pilars. Un és el planeta, tu parlaves de la brutícia a l'espai, aquesta és menys coneguda, però la brutícia que hi ha
a l'aigua, als oceans, als plàstics. És horrorós, ens estem carregant la naturalesa. El planeta, les persones, igualtat, qualitat d'educació, igualtat de condicions, qualitat amb un entorn social amb el que puguin conviure, amb un nivell d'economia adequat, i el tercer és prosperitat. Tothom volem prosperar. I hi ha un que per mi és superimportant, que és l'últim, que és el 17, que és el de les aliances. Al final aquí és una aliança. Jo sóc una voluntària que tinc la meva professió i que com voluntària participo en totes les iniciatives. Estem Women que puc, està el WIA, que ha organitzat aquesta sessió, però també hi ha altres iniciatives que estan aquí i que estem tots amb un objectiu comú, que és tindre una presència femenina amb l'entorn tecnològic, perquè creiem firmament que la presència femenina aporta qualitat. Aporta qualitat perquè aporta diversitat. I què és el que busquem? Doncs que busquem que tots les noves generacions, i a més em feia molta gràcia perquè quan ho mirava a la pàgina de WIA veia que un dels objectius de WIA era que les noves generacions tinguessin les mateixes oportunitats amb l'entorn aeroespacial, no? I el que volem és que tots els que estan en aquesta societat, en qualsevol generació, no trenquin els seus somnis, perquè a més partim d'una base dels nens, que és on ens adrecem principalment, tant nens com a nenes, però després tenim una societat en la que hi ha moltes persones més grans, perquè la societat cada vegada hi ha menys natalitat, i tenim moltes persones grans, i jo em considero dintre d'aquesta etapa de grans a partir d'una etapa de maduresa, amb la que no podem trencar els nostres somnis, perquè tenim que continuar creixent, perquè la vida no té límits, i els límits ens els posem nosaltres. Llavors, jo vull traslladar aquest missatge, no? Res ni ningú canvia els vostres somnis, perquè vosaltres sou propietaris dels vostres somnis. I a més, cada un de vosaltres sou persones úniques. Hi ha una activitat que m'agrada molt, i sobretot amb la gent jove, però també amb la gent més gran, que és preguntar-li qui ets. T'estic mirant a tu, la del jersei blau clar. Qui ets tu? Una noia de 16 anys que estudia a l'Institut de Business. No sé. O sigui... Què més dir-hi? No sé. Un altre. Qui vol dir qui ets? Qui ets tu? Tu? Jo? Sí. No sé, doncs també soc una noia de 17 anys que està aquí pocs mesos a decidir què estudiarà pels propers 4 anys i que no té clar res. Bueno. I tu, Nathalie, qui ets tu? Una chica apassionada per el sector espacial. Quina diferència heu notat? Què ha dit la Nathalie i què heu dit vosaltres? 17 anys, el nom i on estudies? Tu estàs a punt de començar uns estudis i estàs a punt de decidir, i la Nathalie ha afegit algo molt important, i és: y soy apasionada. Y me apasiona el sector aeroespacial. Vale que ja té un recorregut, però per fer aquest recorregut, el primer que teniu que pensar és qui sou. I pensar qui sou vol dir descobrir els vostres talents. I els vostres talents són molt importants. I els vostres talents, a vegades, vosaltres els heu normalitzat i no els veieu. I necessiteu que algú de fora us digui: tu vals per això. I és superimportant que ho treballeu, perquè quan descobriu el que voleu i els vostres talents, tindreu la passió amb la que la Nathalie ha fet la seva presentació. O tindreu la passió que jo poso quan parlo a les persones. Per què? Perquè sabem que som apassionades de l'espai, jo sóc apassionada de les persones, i cadascú té les seves talents. I aquests talents, si els treballem, ens portaran on volem i es transformaran en fortaleses, perquè no és el mateix talent que fortalesa. Talent és una que de forma innata tenim, cadascú té els seus,
Hi ha gent que és més analítica, hi ha gent que és més comunicativa, hi ha gent que és més pròxima, que és més empàtica, però després tu diràs, vale, amb aquests talents, què puc estudiar? Puc estudiar això, vale, què tinc que reforçar? I treballareu i aconseguireu el que vulgueu, perquè el tema és que vosaltres partiu de vosaltres mateixos, que us coneixeu, i molt important, i ho sento pares, els pares que esteu aquí, no sempre teniu que sentir els pares, no els escolteu sempre, però no per una altra cosa, perquè els pares moltes vegades us donaran una opinió molt bona, però altres vegades també tindran els seus biaixos. I quantos casos ens hem trobat de nenes que han anat als seus pares i han dit «Quiero ser ingeniera aeroespacial», i li han dit «¿Te lo has pensado bien?» Ens els hem trobat, però és que tenim els nostres biaixos, però jo també els tinc, i els he tingut. O sigui que vosaltres el que teniu que tindre clar és què voleu, què penseu que són els vostres talents, treballar-ho, contrastar-ho i anar on vulgueu. I ni us deixeu influir per la societat, ni us deixeu influir en aquest sentit per als pares. Els pares tenim molts bons recursos i aportem molt als nostres fills, però hi ha biaixos que són els biaixos inconscients. A més, el lema del 8M de l'any passat era trencar els biaixos inconscients, perquè les pròpies dones tenim biaixos inconscients quan parlem d'igualtat d'oportunitats i no ens donem compte. Llavors, és superimportant. Autoconeixement, descobrir els teus talents i saber el que vols fer i no posar-te límits, perquè arribareu on vulgueu. Tot és possible. I tot és possible i, sobretot, doneu visibilitat a les dones i als homes referents, però en aquest cas a les dones. Feu que aquestes dones que estan treballant amb els sectors que us agraden, que siguin visibles, convertiu-vos en visibles. Jo estic segura que avui la Nathalie s'ha convertit en referent per totes vosaltres, per mi també. És superimportant tenir un model per on anar-hi. Jo aquests dies buscava informació sobre referents de dones a nivell aeroespacial, perquè deia, bueno, vaig a veure què hi ha. I la veritat és que m'ha costat trobar-ho. I m'ha costat trobar-ho perquè no hi ha visibilitat de les mateixes. He trobat aquestes tres que moltes coneixereu. La primera és la Katherine Johnson, que es va fer una pel·lícula que eren les figures invisibles, que era l'equip de matemàtiques de la NASA, que no res més era aquesta dona, sinó era un equip de dones que treballava com al subterrani de la NASA per poder fer els càlculs que van permetre que l'home anés a l'espai. La primera dona russa que va arribar a l'espai amb 26 anys, la que va aprendre, es va ensenyar a estudiar les galàxies, però la veritat és que segur que la Nathalie té moltes més, però des de fora és difícil. Investigueu. Si teniu clar el que voleu, investigueu. Avui en dia teniu una capacitat d'arribar a tot arreu amb la informació que teniu. Estem amb el món de la informació. Utilitzem bé la informació, perquè és superimportant. Coneixement, autoconeixement, buscar els teus talents, apuntar on vols i arribar. I avui jo he pres un missatge que vaig utilitzar a partir d'ara, si la Nathalie m'ho permet, i és el Ad Start, no? Exacte. I és, jo tenia que posar, i estic aquí perquè jo també apunto a les estrelles. Jo vaig apuntar a les estrelles. I vaig apuntar a les estrelles i em va permetre que la meva presentació no sigui res més. Soy Mar Porras Martínez, madre de 2 hijas, psicóloga de formación STEM, de profesión apasionada en las personas, sinó també participo en iniciatives com el STEM Women Congress, el Technovation Girls, l'N2N, estic al WIA, mentora del programa Ariana de Rico, mentora de la UPC, del programa N2N per noies. I a més, jo que soc psicòloga de formació, fa 2 anys em vaig presentar un hackathon, que és una competició que es va fer un cap de setmana internacional de l'Hospital de Sant Joan de Déu i a l'Hospital de Boston de nens, i aquest cap de setmana jo vaig presentar-me al primer hackathon de la meva vida i el vaig guanyar, amb una aplicació que estava pensada per fer la vida millor als malalts entre 12 i 17 anys amb llargues estàncies hospitalàries. I a més, jo tenia una malaltia de les que estan a aquests hospitals, i era el càncer.
jo estava malalta de càncer i no ho sabia quan em vaig apuntar. I el hackathon va ser el cap de setmana que jo m'acabava d'operar. Jo anava amb la meva via i estava amb el meu ordinador connectada amb tot el món i treballant amb el primer hackathon. Amb el que imagineu si vaig fer un ad start. I vaig apuntar tan alt que quan vaig acabar el meu tractament em vaig presentar al Premi Donatic i me'l van donar. I jo estava en un món que era un món STEM, psicòloga de formació, apassionada de les persones, però també apassionada de la tecnologia. I el que més m'apassiona de la tecnologia és el que la tecnologia pot fer per a aquesta societat. Perquè la tecnologia el que fa és aportar valor a la societat. La tecnologia no és cosa ni d'homes ni de dones, és cosa de la societat.